Bien, buenos días. Este sería eh, el tercer video subido, ¿no? El tercer tema que vamos a compartir y vamos a ver la continuación de lo que quedamos en Génesis 46 y ahora sí vamos a ver el tema del Génesis 1:1. 6000 años de historia. Vamos a inclinar el rostro para orar y hacer la oración inicial. Amante y Padre Celestial, Señor Dios, acompáñanos y perdona nuestros pecados, Señor. Instrúyenos con tu Espíritu Santo para poder entender cuál es tu mensaje en este primer versículo de la Biblia, en el Génesis 1:1. Bendice a tus hijos que escuchan a través de la pantalla alrededor de todo el planeta. Te lo pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hemos visto que en este primer versículo se encuentran 6 letras Aleph. Ya sabemos que esta letra Aleph está formada por 2 Yod y una letra Baf. La letra Aleph significa poder, líder o buey. En gematría judía, los valores numéricos es de 1 y 1000. La letra Yod, que significa brazo, o poder o trabajo, vemos que en esta letra Aleph, que contiene 2 letras Yod, está representado por el mundo o el poder celestial y el mundo o poder brazo terrenal. La letra Baf es la puntilla o la conexión que hace Jesucristo entre el cielo y la tierra. Ahí está la letra Aleph y su relación con nuestro Señor Jesucristo para unir tanto el cielo y la tierra. Ya lo hemos visto. Ahora sí, Isaías 46, 5 al 10, ¿verdad? Versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza, volved a vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios que hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y el principio se encuentra en Génesis. La concordancia Strong nos habla sobre la palabra Reshit o creación, o crear. De lo mismo que el H7218 primero, en el lugar, tiempo, orden o rango, especialmente primicias. También significa cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, primero, primicia, principal o principio. En el principio, perdón, Reshit principio, me estaba equivocando, Reshit principio, creó Dios los cielos y la tierra. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. ¿Qué es esto? Que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Reina Valera de 1960. Peshitta Nuevo Testamento. Pero amados míos, no olviden esta única cosa. Por lo tanto, Pedro nos está poniendo una inflexión o nos está llamando el interés a que no olvidemos esta única cosa. ¿Y qué es esta única cosa? Que un día para Yahvé es como 1000 años y 1000 años como un día. El Nuevo Testamento interlineal griego-español bizantino, ¿no?, nos dice de la siguiente manera acerca de segunda de Pedro 3:8. Dice: 1. Pero esto no esté yaciendo escondido a ustedes. Cambia, ¿verdad? Nosotros en la versión de la Reina Valera decía: no ignoréis esta cosa. Pero en esta versión
de griego interlineal bizantino nos dice: uno, pero esto no esté yaciendo escondido. ¿Será que alguien estuvo escondiendo este principio? Sigamos viendo el tema. Escondido a ustedes, amados, que uno o un día junto al lado del Señor como 1000 años, y 1000 años como día 1. Por lo tanto, Pedro nos está haciendo la comparación en ese contexto de la segunda venida de Cristo, que para la mente de nuestro Dios un día equivale a 1000 años. Estos son los pioneros de la iglesia adventista. Ustedes pueden entrar a esa página web en Argentina del Centro Y y pueden encontrar la biografía de cada uno de estos pioneros, ¿no? Guillermo Miller, Jaime White, Elena White, etcétera, 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 de los pioneros adventistas. Pero hay un pionero que es muy poco conocido. ¿Alguien conoce a este señor? ¿Verdad que no? Es muy poco conocido a través de esta fotografía. Pues este señor se llamó Sylvester Bliss, autor del libro Análisis de la Cronología Sagrada. Veamos un poco de este autor. Sylvester Bliss, 1814 a 1863. Sylvester Bliss fue el más hábil de los editores milleritas. Fue el primer asistente del director y posteriormente editor del prestigioso periódico Things of the Times. Era un congregacionalista de Hartford, Connecticut, con una educación muy liberal y miembro de la Sociedad Histórica de Boston. O sea que era un tipo muy capaz, ¿no? Muy educado. Pertenecer a la Sociedad Histórica de Boston. Fue también editor de la Advent Shield, que más tarde editó las memorias del señor William Miller en el año 1853. Entre sus trabajos se destaca el comentario sobre el Apocalipsis, el tiempo del fin y el análisis de la cronología sagrada. Fue hasta su muerte el editor de la Advent Herald, un nombre posterior al Things of the Time, el cual permaneció como el órgano del grupo de los ex-milleritas que no aceptaron la doctrina de la inmortalidad condicional. Fuente: Enciclopedia de la Seventh Day Adventist, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, ¿qué nos dice este señor Sylvester Bliss? Escribió un libro llamado Análisis de la Cronología Sagrada, de los cuales utilizó estudios previos del señor William Hayes, un clérigo irlandés. Y aquí está la portada del libro, Análisis de la Sagrada Cronología, por el señor Sylvester Bliss en el año 1851. Esta es la tapa, ¿no?, del libro, Análisis de la Cronología Sagrada, del señor Sylvester Bliss, un libro muy antiguo. ¿Qué nos dice este libro? Dice, nos cuenta que ya los judíos habían manipulado la cronología sagrada para que ellos no puedan dar a conocer al pueblo, o el pueblo no conozca, que Cristo venía como el Cordero Pascual a los 4000 años de pecado. Vamos a ver qué nos dice Sylvester Bliss. Los judíos, dice él, han restado 600 años de las generaciones de Adán y Set, con el fin de que sus propios libros no les condenen respecto a la venida de Cristo, habiendo sido predicha que él ha de aparecer por la liberación de la humanidad después de 5500 años. Abul Farid Hughes, en la página 72, un escritor del siglo XIII y un analista arminiano, declara el motivo asumido más completo de la siguiente manera:
habiendo sido predicha en la ley y los profetas concerniente al Mesías, que él debería ser enviado en los últimos tiempos, y los rabinos anteriores, no hallando mejor estratagema para rechazar a Jesús como el Cristo, que alterando las generaciones de los patriarcas, por los cuales la edad del mundo se conoce. Ellos restaron un siglo de la edad de Adán hasta el nacimiento de Set, y añadieron la misma a su residuo de vida. Y esto hicieron con las vidas del resto de los descendientes de Adán hasta Abraham. Por este método se calculó o mostró que Jesús Cristo se manifestó cerca de la mitad del quinto milenio de la edad del mundo, que según ellos habría de durar 7000 años. Y dijeron: todavía estamos en medio del tiempo, y el tiempo señalado para la venida del Mesías aún no ha venido. Vaya estrategia que utilizaron los rabinos judíos para negar a Jesús como el Mesías, como el Cristo. El aprendido Gregory de Oxford, de este modo, explica el origen de esta opinión. En el primer versículo del primer capítulo de Génesis, la letra hebrea original y legible, Aleph, en la aritmética judía significa 1000. Se encuentra 6 veces. A partir de ahí, los antiguos cabalistas llegaron a la conclusión de que el mundo duraría ¿cuánto tiempo? 6000 años. Porque también Dios tenía 6 días acerca de la creación, y 1000 años con él son sino como un día. Cita Salmos 94 y 2 de Pedro 3:8 que acabamos de leer, que en el griego bizantino tiene otra connotación que ellos estaban ocultando, que para Dios un día es como 1000 años. Por lo tanto, después de 6 días, que son 6000 años de duración del mundo, habrá un séptimo día o sábado de descanso milenial. Esta tradición temprana de los judíos se encuentra también en los oráculos sibilinos y en Hesíodo, como hemos visto en los escritos de Darío Estaspes, el antiguo rey de los Medos, derivado probablemente de los reyes magos, y en Hermes Trimegisto entre los egipcios, y fue adoptado por los primeros padres de la iglesia, Clemens, Timoteo y Teófilo, obispo de Antioquía, quien observó que en el sexto día Dios hizo al hombre y el hombre cayó por el pecado, o original y legible en el sexto día de la Chiliad o el sexto milenio del mundo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y salvó al hombre mediante la cruz y la resurrección. Por tanto, ya los antiguos hombres que vivieron hace siglos de años, en sus comentarios y en sus libros, creían que Dios había apartado para el mundo un tiempo de 6000 años. Y vaya que nos lleva desde los Reyes Magos hasta Hermes Trismegisto, hasta los padres de la Iglesia Católica, ¿verdad? Bien, sigamos leyendo. Pero para debilitar o defender la tradición misma, dice Gregory, no tengo ningún compromiso sobre mí. Me ceda esta observación, que en la opinión de los que sostuvieron nuestro Salvador había de venir en el sexto milenio del mundo. El doctor Hayes, William Hayes, que la señora White lo utiliza en su libro El conflicto de los siglos para proclamar, o para escribir, perdón, la muerte de Cristo, ¿no? Dice, el doctor Hayes remarca que la prevalencia de esta tradición en todo el mundo pagano, judío y cristiano, fuese bien fundada o no, era una razón suficiente para los judíos de procurar invalidarla, acortando ¿qué? Su cronología.
ya sea en el mundo cristiano, ¿verdad? Los apóstoles cristianos, en el mundo judío o en el mundo pagano, los 6000 años fueron la razón para que estos rabinos invaliden, acortando su cronología. Según la cronología de la Septuaginta, que es una versión de la Biblia que tiene los años de los acontecimientos que ocurrieron cronológicamente, el advenimiento del Salvador era 5466 años desde la creación. Ahora la tradición no apuntaba a la mitad del sexto milenio, sino al final del mismo. Menasí, un antiguo rabino judío, así expresó su convicción: en cuanto a mi opinión, creo que después de 6000 años, el mundo será destruido. En un cierto día o en una hora, que los arcos del cielo deberán hacer un soporte como inamovibles, que no habrá más generación de corrupción, y todas las cosas por la resurrección serán renovadas y volverán a una mejor condición. Bien, todos los judíos sabían que estas 6 Aleph representaban 6000 años para el planeta Tierra. Bereshit bara Elohim. Ahora vamos a ver este círculo en rojo, Et. Hashamayim bet Jaeres. Este letra hebrea, Et, tiene un significado crucial para darnos a entender cuando Jesucristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. La cuarta Aleph, seguido de esta letra llamada Tau. Strong 853, Et, la letra o la palabra Et. Aparentemente contracción del H226, el Strong número 226, en el sentido demostrativo de entidad. ¿Qué quiere decir? Una entidad, una persona, una entidad propiamente propio, pero generalmente usado para señalar más definiciones, el objetivamente de un verbo o preposición, igualmente, o es decir, como tal no aparece en español. Una entidad, un verbo o preposición. ¿Y quién era el verbo? ¿Y quién era esta entidad o persona? En la cuarta Aleph. H854, E. Probablemente del H579 propiamente, cercanía, usada solamente como preposición o adverbio. Cerca, de aquí generalmente con, por, en, entre, etc. A favor de, antes de, con, conmigo, contigo, continuo, de, en compañía, de, por. Un prefijo, ¿verdad? Un adverbio. Bien, Zacarías capítulo 12 versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aquí está la palabra mirarán a mí. Vemos el interlineal hebreo de Zacarías 12:10 que menciona la letra Et, ¿verdad? Et, espíritu en desgracia y de súplicas, y mirarán en mí, ¿verdad? Et, quien traspasaron. Interesante esta Et, que hace mención a aquel a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron?
Jesús, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa. Pictográficamente, las letras hebreas en el hebreo primitivo tenían su descripción gráfica. La letra Aleph, como hemos visto, simbolizaba un buey, ¿no? El rostro de un buey, de un toro, que significaba fuerza o líder. Pero la letra Taf, que acompaña la cuarta Aleph, en el primer versículo de Génesis 1:1, tiene el gráfico de una cruz, que significa marca, señal o pacto. Por lo tanto, si nosotros retrocedemos, vemos que el adverbio et, o la entidad, o el verbo et, cae en la cuarta Aleph, contamos, de derecha a izquierda, ¿verdad? 1, 2, 3, la cuarta Aleph. Una Aleph vale 1000, por lo tanto 4000, y la última letra del alfabeto hebreo. Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Taf, la última letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Quién era esta persona? Pues vamos a Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa, Jesús le dice a Juan, yo soy el alfa, el omega, el principio y fin. En otras palabras, soy la Aleph y Taf, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Isaías 41, versículo 2 al 4. ¿Quién despertó del oriente al justo? Oriente. Miren la palabra oriente, porque también tiene un significado especial. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo señorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿Quién es esa persona que se despierta del oriente? Oriente, Orión, constelación de Orión. ¿Por dónde vendrá Cristo? Cristo tiene una espada. Interesante este versículo del profeta Isaías. Versículo 3. Lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Responde, yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Por lo tanto, Jehová, Jesús, nuestro Dios, representa a lo primero y a lo postrero. Él es el alfa, el omega, él es el Aleph y la Taf. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Por lo tanto, Jesús es el alfa y el omega, es la Aleph y la Taf. La cuarta Aleph del Génesis 1:1 está representando al Señor Jesús. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche en decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 11, 16, 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Apocalipsis 21, 5, 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Por lo tanto, Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22, 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, o la Aleph y la Taf. Alfa y omega en el alfabeto griego, ¿verdad? Y Aleph y Taf en el alfabeto hebreo. El principio y el fin, el primero y el último. Lumbreras. ¿Qué quiere decir este versículo de Génesis capítulo 1 del 14 al 19 con las lumbreras? Dijo luego Dios, haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Esta palabra estaciones o moedim, que es en hebreo, nos está refiriendo a las fiestas o a los tiempos establecidos de las fiestas de Jehová Dios, para días y años. Por lo tanto, tanto el sol y la luna, en este caso la luna, establecía su recorrido para establecer las fiestas de Israel. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Por lo tanto, al cuarto día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Al cuarto día. Veamos que este cuarto día, o la cuarta Aleph, en el Génesis 1.1, nos está dando unos paralelos acerca de la muerte de Jesús. H4150, Moed o estaciones. Moed, Moada. Propiamente nombramiento, designación. Tiempo fijo o temporada. Específicamente festival. Convencionalmente año. Interesante que cuando Dios menciona que fue creada la lumbrera para las estaciones, en el hebreo nos da la connotación también de año. ¿Es que acaso habría un año para la muerte de Cristo a la cuarta Aleph, a los 4000 años de entrada del pecado? Interesante el tema. Por implicación, asamblea, debido a que se reúne con un propósito. Técnicamente, congregación. Por extensión, lugar de reunión. También señal. Señal, ¿verdad? Por ser determinada de antemano. ¿Habrá una señal para el pueblo de Dios? ¿Cuál es la señal del pueblo de Dios? Sábado. ¿Habrá una señal antes que Jesús venga en las nubes de los cielos? Interesante lo que nos está hablando el término Moed hebreo con respecto a estaciones. Bien, siguen más significados: año, asamblea, compañía, concertar, congregación, congregar. ¿Cómo estarán los salvados? Congregados cuando venga Cristo, ¿verdad? Consejo, determinar, estación, festividad, festival, fiesta, fiesta de santuario, hora, interesante, largo, lugar, ocasión, plazo, reunión, reunir, sazón. ¿Recuerdan? Sazón. No les conviene a ustedes saber los tiempos o las sazones, ¿verdad? No se refiere a la comida, ¿no? El gusto, sino al tiempo establecido, señalado. Ya Dios quiera más adelante podamos
entender a qué se refería sazón. Señalar sinagoga, solemne, solemnidad, testimonio, tiempo. Lumbreras, Malaquías 4:2. ¿Cuál es el símbolo? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Por lo tanto, al cuarto día, cuando se crea el sol, nos está dando una simbología del Señor Cristo Jesús. Apocalipsis 21, 22, 23. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. Por lo tanto, Cristo es la lumbrera, Jesús es la lumbrera, Jesús es el símbolo del sol de justicia. Al cuarto día, a la cuarta alef, había una cruz, una Vav. ¿Qué determinó Jesús, la lumbrera, con su muerte? ¿Qué pasó el día 14 de Aviv o 14 de Nisan, ¿no? Era el festival de la Pascua, un tiempo fijo. ¿Y cuándo murió Cristo? En el año 31. La ley ceremonial y los sacrificios. Era una señal que desde la caída en el Edén, por tanto, determinada de antemano, recuerdan que también Moed, ¿no? Significaba también de antemano, o Ed de antemano, fue dada como símbolo de que vendría un Redentor a los 4000 años de pecado a morir en esa cruz. Cesaron para siempre las fiestas de la Pascua, del sacrificio del Cordero, cesaron para siempre, ya que el Cordero Pascual, por excelencia, había sido sacrificado y había cargado con el peso de todos los pecados de la humanidad y cometidos y por cometer. Conflicto de los siglos, página 328, párrafo 3. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31, después de Cristo, en nuestro calendario gregoriano, 3 años y medio después de su bautismo, él se bautizó en el año 27, ¿no? En el otoño del año 27, 3 años y medio después, en el año 31, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Por lo tanto, a los 4000 años desde la entrada del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que Adán coger el cuchillo, él mismo cogió el cuchillo, cortó el cuello a esa ovejita que simbolizaba a Jesús y él los vistió con las pieles, ¿verdad? De ese cordero. Desde que entró el pecado hasta que Cristo muere en la cruz del Calvario, pasaron exactamente 4000 años en el año 31 en la Pascua. Gálatas 4 del 1 al 5. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hablando de los niños, hasta el tiempo señalado por el Padre. Hay un tiempo señalado por el Padre que Cristo tenía que morir. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo señalado, la Moedim, o la fiesta señalada, o el tiempo señalado de celebrar la Pascua, en el que el tipo se encontró con el antitipo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Milenio en el cielo.
Apocalipsis 20 del 1 al 7. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años, y después de todo debe ser recetado por un poco de tiempo. Esto siempre hemos creído que existe un milenio en la cual Satanás estará en la tierra solo, sin nadie que tentar, porque los redimidos estarán en el cielo verificando los juicios de Dios. Hay un milenio, ¿verdad? Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de todos los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión. Hemos leído Apocalipsis 20 del 1 al 7, que habla acerca del milenio. Ahora, si nos hemos dado cuenta cuántas veces se repite la palabra 1000 años, se repite 6 veces, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. 6 veces 1000 años. ¿Será que Dios nos quiere dar a entender que después de 6000 años vienen los 1000 años en la cual Satanás quedará atado en esta tierra? Interesante. Tardanza. Dios puede tardar su retorno, o pudo haber tardado su muerte en la cruz. Lucas 12, 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Veamos, a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Si aquel siervo dice: no, mi Señor tarda en venir, va falta mucho para venir, ¿qué nos dice el versículo 46? Vendrá aquel Señor a la hora que éste no espera y les castigará duramente. Pero si este siervo es fiel, esperará y sabrá la hora en que vendrá su Señor. Interesante, ¿verdad? Interesante si el siervo es, o el mayordomo es, fiel. Si es infiel, no sabe a la hora ni el tiempo en que vendrá el Señor y le castigará. Pero si es fiel, que dice el versículo, podrá saber cuándo vendrá su Señor y podrá saber la hora en que vendrá. Interesante. Esto lo vamos a ver mucho más adelante, si Dios no nos permite. Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor,
no se preparó, ahí está la clave, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, seremos juzgados de acuerdo a la luz que Dios nos ha dado, de acuerdo al conocimiento que el Espíritu Santo nos ha impartido. Bien, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, en los últimos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hablando del contexto de la segunda venida de Jesús. Si estos que se burlan, nos dice acá que sus padres ya habían dicho esto hace mucho tiempo, quiere decir que estos burladores son los que están en la iglesia del Señor, que ya sus antepasados creían que Jesús venía por segunda vez, pero como fueron descansando a la tumba, ellos dijeron, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el día en que nuestros padres o nuestros antepasados durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Por tanto, son burladores, andando sus propias concupiscencias. ¿Y quiénes son? Los mismos adventistas del séptimo día. Lucas 29. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a los labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿Quién era este dueño de la viña? ¿Y qué pasó con este rey o este hombre que plantó la viña y que arrendó su tierra a los labradores? Lo vamos a ver próximamente cuando veamos cuándo se cumplen los 6.000 años y los 4.000 años. O cuándo se cumplieron los 4.000 años y cuándo se cumplirán los 6.000 años de pecado. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Él retarda su promesa? ¿Puede retardar su promesa? No, Él no retarda su promesa. Premura. ¿Y puede adelantar su venida? Él pudo adelantar su venida. Premura. Segunda de Pedro 3:2. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, como cristianos adventistas, debemos esperar y apresurar nuestra preparación a través de la purificación de nuestras vidas, a través de la santificación de nuestras vidas, para encontrarnos con nuestro Señor. Mateo 24, del 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué será acortado? ¿Será acortado la venida de Cristo? ¿O será acortado la tribulación o la persecución que habrá para el pueblo de Dios? Ah, interesante. Porque Dios no se puede adelantar ni se puede atrasar. Él es el matemático perfecto exacto, y en la profecía exacta dada, Él vendrá. Ni se retrasa, ni se adelanta. Proverbios 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días. El temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. Interesante. Cristo espera con un deseo. Esto está en Evento de los Últimos Días, página 36, párrafo 5. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Qué desea Jesús? La manifestación, lo vimos en el tema 1 acerca de la oración de Jesús. Desea la manifestación de su propio carácter, de su propia vida, de su propia experiencia, de sí mismo. ¿En quién? En su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Debemos perfeccionar nuestro carácter. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Sed santos como mi Padre es santo. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en nuestra vida en santidad. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final. Ahí está la clave, la gran cosecha final. Y esta cosecha final tiene mucho que ver con la fiesta judía que nos va a dar el mes o la estación del año en la cual vendrá Jesús por segunda vez. Y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Palabras de vida del Gran Maestro, páginas 47 y 48. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Cómo vamos a apresurar? Transformando nuestro carácter. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Es el deseado de todas las gentes, página 587. Y acá está la clave en la cual Cristo no puede adelantar ni puede postergar más el tiempo de su venida. Pero como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura, adelantarse, ni demora. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante. Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años.
Después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza, y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones, ¿verdad? De Egipto. En el mismo día señalado por la promesa divina, en ese día exacto, que fue Pascua, salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Así también fue determinada en el concilio celestial, en el plan de redención, en el concilio celestial donde estuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Interesante, interesante. Deseado de todas las gentes, página 23. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando se cumplió el tiempo. La providencia había dirigido los movimientos de las naciones, así como el flujo y reflujo de impulsos e influencias de origen humano. Flujo y reflujo de influencias de origen humano. A tal punto de que el mundo estaba maduro para la llegada del libertador. Las naciones estaban unidas bajo un mismo gobierno, el gobierno de romano, el gobierno de los emperadores romanos. Un idioma se hablaba extensamente y era reconocido por doquiera como la lengua literaria. De todos los países, los judíos dispersos acudían a Jerusalén para asistir a las fiestas anuales, y al volver donde residían podían difundir por el mundo la nueva llegada del Mesías. Por tanto, cuando nosotros analizamos Génesis 1:1 en la cuarta Aleph, que tiene como símbolo una cruz, la cuarta Aleph, 4000 años, una cruz. Cristo debía de morir. Et, en la cuarta Aleph. Quiere decir que el Génesis 1:1 simbolizaba no solo el tiempo de 6000 años para la tierra, sino también que a los 4000 años desde la entrada del pecado a la tierra, Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, como lo hemos visto gráficamente en el Aleph Taf, el alfa y el omega, el principio y el fin. Por tanto, para el siguiente tema vamos a saber cuándo se cumplen los 6000 años desde la entrada del pecado, a partir de la cuenta exacta de los 4000 años de pecado, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Bien, hermanos, ya hemos visto que también los pioneros, a través de este hermano Silvestre Bliss, sabía que por las 6 Aleph había 6000 años para el planeta Tierra.
Génesis 1.1, 6.000 años de historia para nuestro planeta, pero también que a los 4.000 años tendría que venir el Salvador para morir en la cruz del Calvario. Bien, que Dios nos ayude para tener un entendimiento limpio, como dice Pedro, y poder captar el mensaje que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Antes de terminar, como es nuestra costumbre, haremos la oración final. Querido Dios, amante Padre Celestial, gracias Señor por compartir tu palabra, por alimentarnos y por enseñarnos Señor en una forma sencilla, en una forma simple, que tú diste Señor el tiempo del fin desde el principio. 6 días trabajaste y el 7º día descansaste, y lo apartaste como una señal para tu adoración, para recordar que tú eres el dueño y soberano de todo el universo y nuestro creador. Así también en el Génesis 1.1 dejaste 6 letras Aleph para darnos a entender que el mundo solo durará hasta un tiempo de 6.000 años. Quédate con nosotros, Dios, y acompáñanos en todos nuestros quehaceres en esta vida. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.